Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis genial. Si sois nuevos por aquí, me presento, mi nombre es Laura. Y bueno, también quiero haceros la invitación de que si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros y también activar la campanita para que no os perdáis ninguna de las notificaciones del canal. Hoy voy a estar hablando de errores comunes que cometen las personas al diseñar, al decorar sus salones o sala de estar. El primer error es no pensar en la armonía. Cuando decoramos un espacio debemos de verlo como una unidad, un todo. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas van a una tienda, ven algo que les gusta, lo traen a casa y cuando se quieren dar cuenta ese objeto no tiene ningún tipo de conexión con el resto de objetos que formaban parte de ese espacio. O también sucede que tenemos claro un estilo, vamos a la tienda y al final nos dejamos llevar por un objeto que nos resulte llamativo, cautivador, bonito, lo traemos a casa y cuando lo incluimos en el espacio, pues no existe ningún tipo de conexión, como os he dicho anteriormente. Y es que además esto se repite muchas veces, al final nos estamos saliendo del objetivo y no estamos consiguiendo espacios armoniosos y con una unidad. Así que el consejo que os doy en el día de hoy es que si queremos decorar desde cero o renovar alguna zona de nuestra casa, tengamos en cuenta un esquema en el cual vamos a incluir el mobiliario que ya existe. También vamos a incluir la amplitud del espacio, los colores de la madera, los colores en general, ya sea de los textiles, de las paredes, colores de los metales, texturas, acabados. De esta manera, cuando salgamos a la tienda, a las tiendas, nos va a resultar muchísimo más fácil poder escoger el mobiliario nuevo y los elementos decorativos que van a formar parte de este espacio. Así estaremos ahorrando sobre todo dinero y también tiempo y sobre todo conseguiremos espacios armoniosos con una vibra que conecte con nosotros y una unidad espacial. El segundo error muy común es el de tener el mobiliario a juego, es decir, todos los muebles exactamente iguales. Esto no quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un salón grande no podamos incluir dos sofás exactamente iguales. De hecho, en mi caso, como veis, yo tengo dos sofás iguales, pero podemos romper la monotonía añadiendo, por ejemplo, butacas, puffs, bancos, otomanes en un material, un color, una forma distintos. Como os digo, de esta manera vamos a añadir un contraste y vamos a romper con la monotonía del espacio. Si tenéis un salón, por ejemplo, pequeño o mediano, podéis añadir, podéis incluir un sofá y dos butacas, las cuales sean en una forma o en un color distinto, y así conseguiréis espacios espectaculares, elegantes e interesantes. Y lo mismo sucede con las mesas, tanto la mesa de centro como las mesas auxiliares, podemos jugar con distintas alturas, distintas texturas, distintos colores. Eso sí, tenemos que asegurarnos que esas mesas tienen algún tipo de conexión con el resto de los objetos del espacio. Y de esta manera también vamos a crear espacios muy armoniosos e interesantes. El tercer error, y yo creo que este es el más común en todas las salas, es el de tener una alfombra muy pequeña. ¿Qué pasa? Es una realidad que el valor de las alfombras suele ser bastante costoso, bastante elevado y muchas veces por ahorrar dinero nos hacemos con una alfombra mucho más pequeña que lo que requiere ese espacio. Al final estamos consiguiendo que esa alfombra no vaya en proporción con el resto del mobiliario. Y ojo, no os estoy hablando solo de la parte estética, de la belleza, sino que son dos principios básicos, dos fundamentos básicos del diseño, que son la proporción y la escala. Lo correcto es que la alfombra englobe todos los muebles que forman parte de ese salón o que por lo menos las patas delanteras, tanto de las butacas como de los sofás, puedan quedar por encima de la alfombra. Y me preguntaréis, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, es de la única forma que tenemos de anclar la composición. De esta manera nuestro cerebro ve el salón como una unidad espacial y nos va a resultar muchísimo más acogedor. Así que mi consejo es que os toméis vuestro tiempo, que no os angustiéis si tenéis que estar con vuestro salón sin una alfombra durante un tiempo prolongado. Es preferible que cuando tengáis el presupuesto podáis comprar una alfombra que vaya acorde a ese espacio, ya que es un elemento que no vamos a estar variando constantemente y que va a estar acompañándonos durante muchísimo tiempo. El cuarto error, y este yo creo que también es de los más repetidos, es el de no tener una variación de color. Por ejemplo, tienes tus paredes en un tono neutro claro y tu color de acento es el color azul y resulta que toda la decoración, los cojines, los floreros, la alfombra, no sé, cualquier cosa, las mantas decorativas, por ejemplo, las tienes exactamente en ese mismo tono. Incluso haces esfuerzos, haces hasta lo imposible para poder conseguir siempre ese mismo color. Al final estás consiguiendo decorar un espacio de una manera bastante monótona. Y sí que es verdad que debemos de tener una paleta de color definida,
pero dentro de esa paleta el color debe de tener distintas intensidades para poder conseguir mayor profundidad en ese espacio. Las personas que decoráis, por ejemplo, con color azul en vuestros hogares, podéis tomar como referencia la naturaleza, el mar, no nos vayamos muy lejos. Imaginaos por un momento que el mar fuese de un mismo color azul, sería bastante aburrido, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con los espacios de nuestra casa. Si no jugamos con distintas intensidades de ese azul, al final vamos a conseguir espacios bastante aburridos que no van a tener ningún tipo de profundidad ni de interés. El quinto error es no tener cuadros o peor aún tenerlos colgados de una forma incorrecta. Los cuadros siempre van a aportar ese toque de personalidad, de estilo y de color a nuestros hogares. Eso sí, a la hora de escogerlos debemos de tener muy claro el estilo que tenemos en casa y preferiblemente escoger piezas de mayor tamaño, ya que van a aportar muchísima más elegancia y formalidad a nuestros hogares. Si decidimos escoger una pieza de mayor tamaño, debemos de colgarla teniendo en cuenta que el punto central del cuadro debe de estar a una altura de 150 centímetros desde el suelo, o lo que es lo mismo, estar a la altura de la vista de una persona de estatura común. También podemos optar por crear composiciones tanto simétricas como asimétricas, ya que le darán un aire mucho más libre, más fresco a nuestros hogares. Si decidimos optar por composiciones simétricas, debemos alinear todos los cuadros a través del punto central de cada uno de ellos y no en cambio teniendo en cuenta la parte superior o inferior de dichos cuadros. Si por el contrario optamos por una composición asimétrica, debemos de marcar en la pared donde van a ir los cuadros una línea imaginaria que esté también a una altura de 150 centímetros aproximadamente desde el suelo y a partir de esa línea ir distribuyendo todos los cuadros. De esta manera conseguiremos un resultado de una pared muchísimo más armoniosa. Y hablando de colgar cosas, otro de los errores más comunes que cometemos a la hora de decorar nuestro salón es la altura a la que colgamos la televisión. Si para ver la tele tienes que mantener esta postura de tener levantado tu cuello, es que no la has colgado en el punto correcto. Además, esto puede generar en un agotamiento físico, incluso en estrés. Aparte, estéticamente no se va a ver nada bien. Lo ideal es que cuando estés sentado en el sofá puedas mantener tu cuello en una postura natural sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Estarás muchísimo más cómodo y además la televisión lucirá mucho mejor en el salón. El séptimo error es no tener en cuenta la iluminación. Es muy importante que a la hora de decorar nuestro salón, nuestra sala de estar, tengamos presente tanto los puntos de iluminación principal como los puntos de iluminación secundaria. Por ejemplo, imaginad que alguien invierte muchísimo dinero en la decoración de su salón, en el mobiliario, en las alfombras, los textiles, pero simplemente pone una lámpara. Ese espacio se va a ver con poca vida, muy oscuro y también como con esa sensación de que no es acogedor. Así que el consejo que os doy es que si contáis con un salón grande, incorporéis varios puntos de iluminación tanto principal como secundaria y de esta forma tanto los colores van a resaltar, las texturas se van a ver tridimensionales y ese espacio se va a ver muy acogedor y con mucha vida. Otro error muy común a la hora de decorar nuestro salón es no tener en cuenta el uso que se le va a dar a esa sala. Muchas veces tomamos ideas, incluso llegamos a replicar salones que vemos en Pinterest, en revistas, en Instagram, y no está mal tomar inspiración de estas fuentes, pero es muy importante que analicemos qué es lo que queremos en nuestro salón. Hay gente, por ejemplo, que opta por no tener una televisión y quieren crear a lo mejor un rincón de lectura porque no les gusta ver la tele en el salón. Otras personas, en cambio, casi que crean ahí un ambiente de cine para ver películas con sus hijos. Así que es muy importante que la sala sea un reflejo, una conexión de lo que somos y de lo que necesitamos en nuestros hogares para que todo nos resulte muy cómodo. De nada nos sirve tener un salón precioso que actúe a modo de vitrina, que no esté cumpliendo con nuestras necesidades, que no esté conectado, que no sea un reflejo de nosotros, porque además en el diseño de interiores, tanto la estética como la funcionalidad están conjugados y van de la mano. Así que a la hora de decorar vuestro salón es muy importante que tengáis en cuenta vuestras necesidades. Otro error es utilizar cortinas cortas. Las cortinas, sean del tipo que sean, deben de llegar hasta el suelo, porque si utilizamos cortinas cortas estamos dividiendo la pared porque va a haber una diferencia de color entre la pared y la cortina. Las cortinas deben de formar parte del todo, deben de estar integradas perfectamente en toda la decoración. Por lo tanto, deben de llegar desde el techo hasta el suelo. Muchas veces las personas, por el tema de la mascota o los niños, para que les resulte mucho más fácil incluso para limpiar, deciden optar por cortinas cortas,
pero es un error ya que el salón no se va a ver nada armonioso, así que yo el consejo que os doy en el día de hoy es que optéis, por ejemplo, por otro tipo de cortinas como pueden ser blackouts, persianas enrollables, en madera, en bambú, siempre y cuando vayan acorde al estilo de decoración que manejéis y que cumplan su función. Y ya por último, otro error muy frecuente es no tener en cuenta, no tener presente la proporción de la mesa de centro. Esta no puede ser muy pequeña si los sofás que hay alrededor son muy grandes y al revés. Si los sofás son pequeños, no podemos poner una mesa gigante que no vaya acorde tampoco con la distribución ni con el espacio que está alrededor de ella. También tenemos que tener muy presente que tenemos que dejar una zona de circulación, ¿vale? Para las personas que se quieren sentar en los sofás. Y a su vez también tenemos que tener muy presente la altura de la mesa. No podemos tener, por ejemplo, sofás muy bajos y una mesa muy alta. Y también, por último, es muy importante tener en cuenta lo que es la decoración de la mesa de centro. No podemos poner, por ejemplo, floreros con unas flores súper grandes que imposibiliten, por ejemplo, la vista, ¿vale? Hacia la televisión o hacia las personas que están al otro lado. Bueno, espero que os haya gustado el video que os he compartido en el día de hoy de todos estos errores frecuentes que podemos evitar a la hora de decorar nuestros espacios, nuestra sala, ya sea desde cero o para renovarla. Igualmente hay muchos más errores que podemos evitar, así que me encantaría que me dejaseis saber en comentarios si os gustaría una segunda parte. Y si os ha gustado este contenido, este video, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros para que no os perdáis ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo. Bye.